Con Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Verónica, como siempre, un gusto poder platicar contigo. De entrada, dinos buenas noches, por supuesto, ¿cómo se da esta investigación? Bueno, lo que nosotros revelamos ayer, Paco, en esta nueva investigación que publicamos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es que hay informes de inteligencia militar que identifican al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, como cómplice de un grupo criminal que robaba combustible en el puerto de Dos Bocas. ¿Por qué destaco esto? Porque realmente el tema de los vínculos criminales con este grupo que mencionaban ustedes, con la barredora, ya se había dado a conocer. Desde abril del 2022, nosotros y otros medios publicamos, en base a estos informes que se revelaron de la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de lo que se le llamó Sedena Leaks, revelamos que había informes precisamente de inteligencia militar que vinculaban a este secretario de Seguridad en los tiempos de Adán Augusto López con este grupo criminal de La Barredora, que hay que señalar es una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera obviamente en los municipios de Tabasco y que está principalmente dedicado al huachicol. Destaco esto porque esta nueva información que revelamos nosotros, que se desprende de otros informes también de inteligencia militar que no se habían dado a conocer, vinculan particularmente a este grupo con el robo de combustible, y no en cualquier punto, con el robo de combustible en el puerto de Dos Bocas, donde, junto a este puerto se construía la refinería Olmeca. Entonces, y era un puerto que tenía también mucha vigilancia militar, precisamente porque se estaba llevando a cabo esta obra, una de las obras emblemáticas de la pasada administración. Sí, a ver, de estos informes, Verónica, documentan ustedes que planeaban extraer 38 millones de litros en barcos desde Dos Bocas. Estamos hablando de si hay indicios de cuántos más sí lograron extraer. No, el dato preciso no lo tenemos, pero sí podemos asegurar que hay varios informes donde las autoridades militares advertían de la operación de este grupo criminal en el tráfico de combustible, particularmente en este punto. Incluso detallan cómo personas vinculadas a esta organización criminal planeaban todo esto, incluyendo la falsificación de documentos y cómo iban a mover este combustible en pipas, porque estamos hablando de combustible ilegal que llegaba en barcos a este puerto de Dos Bocas. ¿Se entendería a través de esta información militar que había encubrimiento, que había protección institucional? Desde luego, sí hay reportes militares señalando al exsecretario de Seguridad de Tabasco como uno de los líderes de esta organización criminal, incluso en un informe que incluimos por ahí en nuestra investigación, Paco, aparece un organigrama con su foto y su nombre donde le ponen a la cabeza de esta red de esta red criminal que se dedicaba también al tema del huachicol en Dos Bocas. Entonces, yo creo que resulta difícil de creer que no hubiera un encubrimiento por parte de autoridades, y quizá no solamente del secretario de Seguridad, probablemente de más autoridades ahí involucradas. A ver, en ese entorno, Verónica, en estos informes se llega a mencionar a Adán Augusto López, en aquel entonces el gobernador de Tabasco. ¿Se sabe si se tenían o se tienen testimonios o pruebas en contra de él, si es que lo mencionan? Sí, no encontramos señalamientos directos en cuanto a que haya un involucramiento por parte del ahora coordinador de Morena en el Senado, pero sí hay partes donde hablan precisamente de este personaje, el exsecretario de Seguridad, y lo señalan obviamente pues como una figura cercana al gobernador. O sea, mencionan ahí la palabra gobernador en algunos de estos informes, pero como señalaban hace un momento, Paco, hay dos opciones aquí: o no le informaron de estos antecedentes, que resulta difícil de creer porque se trata de
informes de inteligencia militar y de una figura muy cercana al expresidente López Obrador, o simplemente decidieron ignorarlos, hacer caso omiso a ellos. En cualquier caso, pues estamos hablando de una situación grave, de un titular de seguridad implicado con este grupo criminal que, repito, se dedicaba también a temas de huachicol aquí en Tabasco y pues es algo muy, muy grave, muy, muy delicado y no es cualquier personaje quien lo puso en ese cargo. Sí, y decía la presidenta, lo ha dicho en 2 días, que no hay investigaciones en torno a Adán Augusto López, el coordinador parlamentario. Pero por lo que estabas mencionando ahora, me lleva un poco a pensar en este símil, y de hecho se lo preguntaron, creo que hoy a Ricardo Monreal, le preguntaron si esto era exactamente lo mismo que había pasado con Felipe Calderón y García Luna, que sí le han recriminado insistentemente al presidente, al expresidente, que si no estaba enterado de lo que pasaba en su gobierno. Es exactamente lo mismo. Es un tema, yo creo que igual de delicado, igual de grave, con la diferencia de que en el caso de García Luna, la información que se ha hecho pública es en base a testimonios que lo ligan a él ahí. En este caso, estamos hablando de informes oficiales, de reportes de inteligencia militar de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Yo creo que ese es un punto también que marca la diferencia en cuanto a la gravedad de este caso. Sí, 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 y bueno, esta parte donde dices, el mismo día en que se dan a conocer los informes del 2019, ese mismo día Bermúdez agarra el vuelo y se va a España, y luego se va primero a Panamá, luego a España y luego a Brasil, en donde está desaparecido cuando hay ficha roja del Interpol. Así es, y pues ahora sí que habrá que ver también qué dice en torno a este asunto el propio Adán Augusto López, que tengo entendido que no se ha pronunciado al respecto ya de esta defensa que lanza hace unos momentos su bancada, pero finalmente pues fue él quien lo puso en el cargo y es quien tendría que dar explicaciones sobre si tenía o no conocimientos, si se le informó sobre estos reportes de inteligencia militar de los antecedentes de su secretario de Seguridad. Estaremos muy pendientes. Dicen que el próximo martes el Gabinete de Seguridad dará a conocer información más relevante y más concisa en torno a este escándalo allá en Tabasco. Vamos a estar pendiente de ello. Por lo pronto, Verónica Ayala, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias. Muchas gracias por tu espacio, Paco. Muchas gracias.